Póstumas, Allan Kardec. Segunda parte. Credo Espírita. Preámbulo. Los males que aquejan a los hombres se originan en las imperfecciones humanas. Unos a otros se perjudican en razón de sus mutuos vicios. En tanto los hombres sean viciosos, serán desgraciados, porque la lucha de los intereses engendra sin cesar nuevas miserias. Las buenas leyes contribuyen a mejorar el estado social, pero son impotentes para asegurar la felicidad humana, porque se limitan a prohibir las malas pasiones sin acabar con ellas. Son leyes netamente coercitivas, pero no moralizadoras, ya que penan los delitos sin destruir la causa. Por otra parte, la bondad de las leyes depende de la caridad misma de los hombres, pues mientras éstos estén dominados por el orgullo y el egoísmo, las leyes serán un reflejo de sus ambiciones personales. La ley civil solo modifica la superficie. La ley moral, en cambio, penetra en la conciencia y puede reformarla. En consecuencia, si los vicios provocan la desdicha en los hombres, el único remedio para sus males será el mejoramiento moral. Y puesto que las imperfecciones producen todos los males, a medida que éstas disminuyan, aumentará la felicidad. Aunque una institución fuese excelente, la maldad de los hombres falseará su credo y desnaturalizará el espíritu que la hizo nacer para poder sacar un beneficio en su provecho. Cuando los hombres sean buenos, las instituciones también lo serán y durarán mucho tiempo, dado que todos estarán interesados en su conservación. La cuestión social no depende de la forma adoptada por tal o cual institución, sino que se relaciona directamente con el adelanto moral de los individuos y las masas. Allí reside el principio, la verdadera clave para la felicidad humana, porque entonces los hombres ya no tratarán de dañarse unos a otros. No se trata de barnizar la corrupción, es preciso extirparla. El principio del mejoramiento moral se encuentra en la naturaleza de las creencias, porque éstas constituyen el móvil de las acciones y modifican los sentimientos. Está asimismo en las ideas inculcadas desde la infancia o identificadas con el espíritu, como en las ideas que la maduración ulterior de la inteligencia y el raciocinio podrán fortificar, mas no destruir. Es por la educación más que por la instrucción cómo se transformará la humanidad. El hombre que trabaja con seriedad para su mejoramiento propio asegura su felicidad terrena. Además de satisfacer a su conciencia, se libera de las miserias materiales y morales que son consecuencias inevitables de sus imperfecciones. Conocerá la calma, porque las vicisitudes apenas lo alcanzarán. Tendrá salud, porque no gastará sus energías en vano ni con exceso. Será rico, porque siempre se es rico cuando uno se contenta con lo necesario. Tendrá paz interior, porque no albergará necesidades ficticias, ni será atormentado por la sed de honores y oropeles. No conocerá la ambición febril, la envidia o los celos. Será indulgente con las imperfecciones ajenas y sufrirá menos por ellas. Estas
estimularán más bien su piedad y no su cólera, y evitará todo aquello que pueda dañar al prójimo en palabras o acciones, y buscará todo lo que pueda ser útil o agradable a los demás, razón por la cual nadie sufrirá por su causa. Al mismo tiempo, asegura su felicidad futura, porque cuanto más se depura, más ascenderá en la jerarquía de los seres inteligentes y más pronto abandonará este mundo de pruebas para ir hacia planetas superiores, porque el mal que expía sobre la tierra no tendrá que repararlo en otras vidas posteriores, porque en la erraticidad solo encontrará seres amigos o simpáticos y no será atormentado por la visión incesante de quienes se quejen de sus procederes. Si los hombres sintiesen así, serían tan dichosos como nuestro mundo lo permite, y si ese modo de sentir ganase a toda la humanidad, nuestra tierra se ubicaría entre los mundos felices. ¿Es todo esto una quimera? ¿Una utopía? Sí, pero para quien no tiene fe en el progreso del alma, no para quien cree en su perfectibilidad indefinida. El progreso general es la suma de todos los progresos individuales, pero el progreso individual no consiste solo en el desarrollo de la inteligencia, en la adquisición de algunos conocimientos. Esa es solo una muy pequeña parte del progreso y que no conduce necesariamente al bien, ya que se ve a muchos hombres hacer un mal uso de su intelecto. Él consiste en el mejoramiento moral, en la depuración del espíritu, en la aniquilación de los malos gérmenes que hay en nosotros. Allí reside el auténtico progreso, el único capaz de asegurar a la humanidad la dicha, porque es la contrapartida misma del mal. El hombre más inteligente puede hacer mucho mal. El que posee adelanto moral solo hará el bien. Vemos, por tanto, que el progreso moral es de interés general. Pero, ¿qué importan la felicidad y el adelanto de las generaciones futuras a quien cree que todo termina junto con la vida? ¿Qué interés tendrá en perfeccionarse, en dominar sus bajos instintos, en privarse en beneficio de los demás? Pues ninguno. La lógica le dice que debe disfrutar de todos los momentos y por todos los medios, puesto que mañana tal vez ya no sea nada. La doctrina nihilista o de la nada es la parálisis del progreso humano, porque circunscribe la visión del hombre al estrecho círculo de la vida presente, porque retrotrae las ideas y las concentra en la vida material. Con esta doctrina, el hombre no tiene nada detrás ni delante suyo. Todas las relaciones cesan con la vida. La solidaridad es una palabra vana, la fraternidad una teoría sin raíces, la abnegación una tontera, el egoísmo, el cada uno para sí, un derecho natural, la venganza, un acto razonado, la felicidad, algo que corresponde solo a los fuertes, y el suicidio, el fin lógico del que no encuentra solución para sus problemas y cayó en el desánimo. Una sociedad basada sobre el nihilismo lleva en sí misma el germen de su destrucción. Diferentes son los sentimientos de quien tiene fe en el porvenir, de quien sabe que lo que adquiera en moralidad y saber no está perdido, que el trabajo producirá sus frutos y que él mismo formará parte de esas generaciones futuras más adelantadas y felices.
sabe que trabajando en beneficio ajeno, él mismo se aprovechará de ello. Su visión va más allá de este mundo, abarca la infinitud de mundos que algún día serán su hogar, entrevé el lugar que compartirá con todos aquellos que, como él, ya habrán alcanzado la perfección. Con la fe puesta en el porvenir, el círculo de ideas se amplía, el progreso personal tiene una meta, una utilidad real. De la continuidad de relaciones nace la solidaridad y la fraternidad se basa en una ley natural y en el interés de todos. Creer en la otra vida es un elemento de progreso porque estimula al espíritu, da valor en las pruebas porque nos brinda una explicación y perseverancia en la lucha contra el mal, dado que nos muestra la meta. Hay que consolidar esta creencia en el espíritu de las masas. Sin embargo, esta creencia es innata en el hombre. Todas las religiones la proclaman. ¿Por qué no produjo entonces los resultados que se podrían esperar? Es que generalmente se la presenta de una manera inaceptable para la razón. Se la muestra como una ruptura con el presente. Cuando se deja la tierra, se considera a la criatura extraña a la humanidad. No existe más solidaridad entre vivos y muertos. El progreso es puramente individual. Al trabajar por el porvenir, solo se trabaja para uno mismo. Se piensa solamente en sí y con una meta vaga, indefinida, que no tiene nada de positivo, en que el pensamiento pueda fundamentarse con seguridad. Se trata más de una esperanza que de una certeza material. De ello resulta que unos se tornan escépticos, mientras que en otros se produce una exaltación mística que, al aislar al hombre de la tierra, perjudica el progreso real de la humanidad, puesto que descuida los aspectos materiales del progreso. No obstante eso, por más incompletos que sean los resultados, son igualmente reales. ¿Cuántos hombres han sido sostenidos y conducidos al bien gracias a esta vaga esperanza? ¿Cuántos dejaron de cometer malos actos por temor al porvenir? ¿Cuántas virtudes nobles ha desarrollado esta creencia? No desdeñemos a las creencias viejas, por imperfectas que sean, cuando llevan al bien. Pensemos que se desarrollaron acordes con el progreso de la humanidad. Al progresar el hombre, requiere creencias más armónicas con las nuevas ideas. Si los elementos de la fe permanecen estacionarios y se distancian del espíritu, pierden su influencia y el bien que produjeron en un momento dado ya no es posible, dado que las circunstancias son otras. Para que la doctrina de la vida futura produzca sus frutos, debe satisfacer completamente a la razón, responder a la imagen de sabiduría, justicia y bondad que tenemos de Dios, debe marchar de la mano con la ciencia. Además, ese conocimiento de la vida futura no puede dejar en el espíritu ninguna duda, ni un asomo de incertidumbre. Debe ser tan positivo como el de la vida actual, presentarse como la continuación de esta. Es necesario poder palpar esa vida, comprenderla, sentirla y finalmente que la solidaridad entre pasado, presente y futuro se nos muestre evidente. Esta es la idea que tiene el espiritismo de la vida futura. De allí nace su fuerza. No se trata de una simple concepción humana más racional, pero igualmente proclive al error. Es el resultado de estudios realizados
sobre los datos aportados por diferentes espíritus, lo que nos ha permitido conocer las diversas fases de la vida extracorpórea. Las peripecias de la vida futura ya no son solo teoría, sino fruto de las observaciones. Son los habitantes del mundo invisible que vienen por sí mismos a contarnos su estado actual. Esa situación no hubiera podido ser concebida por ningún ser humano. Al darnos la prueba material de la existencia y de la inmortalidad del alma, al iniciarnos en los misterios del nacimiento, la muerte, la vida futura y la vida universal, al mostrarnos las consecuencias inevitables del bien y del mal, la doctrina espírita nos explica la necesidad del mejoramiento individual. Gracias a esta doctrina, el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. El bien tiene una determinada finalidad, una utilidad práctica. No forma únicamente al hombre para el futuro, sino también para el presente, para la sociedad. Mediante su mejoramiento moral, los hombres prepararán sobre la tierra un reinado de paz y fraternidad. La doctrina espírita es, por tanto, el más poderoso elemento moralizador, porque se dirige a la vez al corazón, a la inteligencia y al interés personal bien entendido. Por su misma esencia, el espiritismo se relaciona con todas las ramificaciones de los conocimientos físicos, metafísicos y morales. Las cuestiones que abarca son innumerables. No obstante eso, se puede resumir en los siguientes puntos, que considerados como verdades adquiridas constituyen el programa de las creencias espíritas.